Aprendo en casa. Con la básica alternativa. Hola, bienvenido a tu clase Aprendo en casa con la básica alternativa. Hoy continuamos con la sesión de aprendizaje número 3 del área de comunicación para el primer grado del ciclo inicial de educación básica alternativa, donde desarrollaremos competencias comunicativas para escribir un texto, adecuándonos al propósito y al destinatario. Partiremos de las experiencias de nuestro día a día. El tema a tratar será: ¿qué está pasando con el COVID-19 en el Perú? Bien, escucha con atención algunas recomendaciones antes de empezar. Ubícate en un lugar cómodo que te permita escuchar atentamente. No olvides tener a la mano una hoja de papel, un cuaderno y un lápiz. Y lo más importante, invita a tus familiares a escuchar contigo la sesión. Ante las graves circunstancias que afectan la vida de la población peruana a consecuencia del coronavirus COVID-19, es necesario conocer la situación en la que se encuentra nuestro país para afrontar esta amenaza tan peligrosa. En muchos medios encontramos información. Hoy hablaremos de algunos textos que encontramos en las calles. En estos momentos tengo en mis manos un periódico. También le llamamos diario. Puedo ver en la parte de arriba o superior unas letras muy grandes de color azul y puedo leer como nombre La Tribuna. También puedo ver con oraciones y frases muchas letras medianas, como por ejemplo, mujer de 64 años, tercer contagio de coronavirus. Estas letras medianas tienen por título titular. La pregunta es: ¿conoces a personas mayores de 60 años o personas que tengan gripe o sufran de problemas respiratorios? Conversa con tu familia. ¿Cómo te sientes frente a esta noticia? ¿Frente a este titular? Otro titular que puedo leer dice: el Ministerio de Salud atenderá en hospitales y postas. Esta sí es una buena noticia. Tenemos a dónde acudir si estamos enfermos. Ahora voy a dar la vuelta a la hoja y les voy a describir lo que estoy mirando. En esta hoja del periódico puedo ver varias frases y oraciones con letras medianas. Estoy contando 3. Entonces, piensa, ¿cuántos titulares estoy viendo? Muy bien. Si has respondido 3 titulares, eso es lo correcto. Dijimos que las letras medianas nos describen los titulares. Debajo de cada titular estoy encontrando letras más pequeñas. Cuando unimos el titular con las letras pequeñas, estamos hablando de una noticia. Muy bien. En este momento, imagínate lo que te acabo de decir. Una hoja con 3 titulares y con su letra más pequeña, o sea, una hoja con 3 noticias. ¿Puedes dibujarlas? Esa es una tarea que tendrás que hacer después de concluir esta sesión. Ahora vamos a escuchar el texto de hoy, una noticia. Pero para poder leer y comprender lo que dice una noticia, tenemos que pensar en algunas preguntas clave, en algunas preguntas mágicas. Y estas son: ¿qué dice la noticia de hoy? ¿Quién nos está hablando? ¿Para qué nos está hablando? ¿Qué sucedió? ¿Y por qué sucedió esto? Recuerda, estas son las preguntas clave. Ahora,
sí vamos a leer la noticia. Escuchemos con muchísima atención. La noticia se llama El coronavirus en el Perú. Y entonces dice lo siguiente: minuto a minuto informamos de las últimas noticias del COVID-19 hoy, miércoles 1 de abril. Sigue las noticias de este último minuto, la cifra actual de casos y número de muertes hasta hoy. El presidente de la República, Martín Vizcarra, amplió el estado de emergencia por 13 días más, es decir, hasta el 12 de abril, con la consigna de poder frenar la propagación del COVID-19. También reveló que hay 1.323 casos positivos de coronavirus y un total de 30 muertos. También habló de otras medidas importantes. El toque de queda obligatorio será a partir de las 6 de la tarde y que varios municipios están organizándose para entregar víveres a las familias en extrema pobreza. Vizcarra anunció también que las clases virtuales en los colegios públicos y privados iniciarán el lunes 6 de abril. Del mismo modo, y en coordinación con el Ministerio de Educación, se está previendo que las clases presenciales comenzarían el próximo 4 de mayo. Nuestro país se encuentra en una situación de emergencia. El Ministerio de Salud informó que lamentablemente siguen falleciendo personas. 9 personas más en las últimas horas han fallecido por el coronavirus. Entonces, ya estamos sumando más de 30 fallecidos. Son 47 en el Perú. Los detalles aún no se saben, pero las muertes siguen aumentando. Y es cuanto más debemos acatar las órdenes de las autoridades. Tenemos que cuidarnos. En la página oficial del Ministerio de Salud, el MINSA, se informó sobre la cantidad de defunciones, que en las 8 personas son personas mayores de edad y un joven de 26 años. Fueron víctimas desde el COVID-19 en horas de la tarde del 2 de abril del 2020. Cabe recordar que el presidente Martín Vizcarra pidió hoy: por favor, no salgan de su casa, cuiden a sus familias, pues aún hay una gran cantidad de ciudadanos que parecen no escuchar, que parecen no entender que esta es una problemática que afecta a todos y que estamos desacatando las medidas de prevención para cuidarnos a nosotros, a nuestra familia, a nuestra comunidad y al país en su totalidad. Ahora vamos a recordar las preguntas clave. ¿Qué dice la noticia de hoy? ¿Quién nos habla? ¿Para qué nos habla? ¿Qué sucedió? ¿Qué está sucediendo en nuestro país? Entonces, vamos a recordar algunas otras cosas. ¿Cuál es el titular de esta noticia que hemos leído? Si has respondido que el título de la noticia es El coronavirus en el Perú, muy bien, esa es la respuesta correcta. Has estado muy atento. ¿Qué dice la noticia de hoy? Esa es la segunda pregunta. La noticia nos dice que se amplió el estado de emergencia por 13 días más. Si eso respondiste, está bien. Y entonces, hasta el 12 de abril, tendremos que seguir en nuestras casas.
La siguiente pregunta era, ¿quién nos habla? ¿Para qué nos habla? Hemos escuchado que nos habla el presidente Martín Vizcarra, pero también hay una institución que nos estaba informando de alguna situación. Muy bien, esa institución es el Ministerio de Salud. ¿Por qué sucedió la ampliación del estado de emergencia? El presidente Vizcarra amplió el estado de emergencia para frenar la propagación del COVID-19, porque al parecer muchas personas no están quedándose en su casa, no están cuidando a sus familias y no están cuidando a sus vecinos. ¿Qué otras información nos ha dado el presidente Vizcarra? Por ejemplo, nos reveló que son más de 1,000 casos positivos de coronavirus en el Perú y que había 30 muertos. Pero el presidente Vizcarra ha hecho otros anuncios. ¿Puedes enumerarlos? Son hasta 3 anuncios más. Muy bien, un primer anuncio es que las clases en los colegios privados y públicos iniciará este lunes 6 de abril en forma virtual. El segundo anuncio, que el toque de queda es obligatorio y será a partir de las 6 de la tarde. Por último, el tercer anuncio, que habrá distribución de víveres a familias en extrema pobreza. ¿Y quién lo tiene que hacer? Los municipios. Muy bien. Entonces, estamos viendo que una noticia nos informa de muchas cosas. Al terminar esta sesión, vas a conversar con tu familia sobre la situación en el Perú, lo que está pasando y cómo en esta situación de emergencia todos los peruanos debemos estar alertas y debemos cumplir con las medidas adoptadas por el gobierno. En estos días estaremos pendientes de todas estas noticias. Continuando con nuestro aprendizaje, vamos a escuchar con atención las siguientes oraciones. Felicitaciones a todas las personas por estar atentos a la información en estos días de emergencia. O esta otra oración. El Perú se encuentra en estado de emergencia. O la última. El presidente Vizcarra amplió el estado de emergencia hasta el 12 de abril. ¿Cuál es la palabra que se repite en las 3 oraciones anteriores? Muy bien, la palabra emergencia. Vamos a repetir juntos esta palabra. Repitan junto conmigo, por favor. Emergencia. Nuevamente, emergencia. Y ahora escuchemos con atención el siguiente sonido. La palabra emergencia empieza con el sonido E. Emergencia. ¿Qué otras palabras conocemos que empiezan con este sonido? El presidente Vizcarra y lo que leímos en la noticia, podemos encontrar algunas otras palabras. Por ejemplo, educación. Repito, educación. O por ejemplo, estado. Estado. O la palabra empecemos. Empecemos. Muy bien. Tenemos entonces 4 palabras que empiezan con el sonido E. Emergencia, educación, estado, empecemos. Ahora tú piensa, ¿qué otras palabras empiezan con E de emergencia? Y puedes ver
Mira alrededor tuyo, mira en tu casa. ¿Podemos encontrar algunos objetos que empiecen con esa palabra? Por ejemplo, escoba. Muy bien, escoba es también una palabra que empieza con E. Ahora vamos a pensar en qué otras palabras podemos encontrar alrededor nuestro. ¿Alguno de nuestros familiares tiene su nombre que empieza con E? ¿Qué nombres empiezan con E? Por ejemplo, Ernesto. Por ejemplo, Elena. Muy bien. Vamos a seguir entonces en nuestro trabajo con esta letra, este sonido, E. Ahora vamos a escuchar otra noticia. Y eres tú el que tendrá que estar atento a las palabras que empiezan con el sonido E. Pide a tu familiar que pueda apuntar estas palabras. El titular es: padecer el coronavirus no es una sentencia de muerte. Vuelvo a repetir. El titular es: padecer el coronavirus no es una sentencia de muerte. El médico experto en epidemias, Willy Lescano, integrante del grupo Prospectiva del Ministerio de Salud, indicó que la etapa más crítica en Italia, la mortalidad del COVID-19 fue de un 25%. Resaltó que debemos acatar las medidas del gobierno. El COVID-19 no es una sentencia de muerte, aún en un adulto mayor, si él tiene los cuidados necesarios y la alimentación necesaria. En escenarios drásticos como Italia, la mortalidad dependió de las medidas de prevención. La oportunidad de supervivencia es bastante alta, dijo el médico epidemiólogo. El médico resaltó que el coronavirus puede existir en diferentes climas. Señaló que el COVID-19 se traslada con las personas, se mueve con las personas. Si las personas se quedan en casa, están colocando un escudo protector, una barrera para detener al enemigo, el COVID-19, y evitar el contagio. Está en nuestras manos colocar este escudo, colocar estas barreras. Solo así evitaremos enfermarnos. Muy bien. ¿Cuántas palabras empiezan con E? Por ejemplo, experto. Por ejemplo, epidemias. Etapa, escenario, epidemiólogo, existir, escudo, evitaremos enfermarnos. Son 9 las palabras que empiezan con E en la noticia. Muy bien,
Ahora vamos a recordar. ¿Y qué palabra, qué sonido aprendimos en nuestra clase anterior? La palabra clave era agua. Agua. Y el sonido inicial era A. A de ala, A de árbol, A de Ana, A de agua. Entonces estamos conociendo dos sonidos muy importantes para iniciar nuestro trabajo de lectura. Ahora vamos a recordar qué tareas tendremos que enfrentar para poder seguir aprendiendo. La tarea que vamos a hacer es la siguiente. Número 1. Encontrar todas las palabras que empiecen con el sonido E en etiquetas de productos que tienes a tu alrededor. Y recortarás esos productos y los pegarás en una hoja de papel. Tarea número 2. ¿Cuáles son nombres de personas que están en tu casa o en tu comunidad y que empiezan con la palabra E? Por ejemplo, Elena. Por ejemplo, Ernesto. ¿Qué otras más pueden existir? Escribes los nombres con ayuda de un familiar y dibujas en una hoja de papel. La tercera tarea es recordar cuáles son las dos partes importantes de una noticia: el titular y el cuerpo de la noticia. Para ello, vas a recortar una noticia de un periódico o diario local y vas a encerrar con un círculo el titular. Recuerda, son las letras medianas. Y con un rectángulo o cuadrado, el cuerpo o información de la noticia. Por último, con ayuda de un familiar, vas a dibujar una situación de emergencia que se puede presentar en tu localidad. Y copias con letras muy grandes la palabra emergencia en tu dibujo. Felicitaciones, lo hicieron muy bien el día de hoy. Recuerda guardar los trabajos realizados en tu portafolio para que los muestres a tu maestro cuando inicien las clases. No olvides poner en práctica las recomendaciones de prevención para cuidar tu salud y la de los demás. Lavarte con agua y jabón las manos de manera frecuente y quedarte en casa si no es necesario que tengas que salir. Así estarás colocando el escudo protector para que tu familia y tú estén a salvo. Para terminar la sesión de aprendizaje de hoy, vamos a recordar lo que hemos aprendido. Hemos aprendido a identificar información importante de la noticia utilizando las preguntas clave. ¿Qué me dice la noticia? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué me lo dicen? ¿Y por qué es importante que yo pueda comprender lo que me están diciendo? También hemos conocido el sonido de la letra E y a seleccionar palabras de nuestro entorno que empiezan con ese sonido. El sonido E de enano, E de emergencia, E de educación. Y por último, hemos entendido que una noticia tiene dos partes importantes: el titular, que está escrito con letras medianas, y el cuerpo de la noticia, donde se nos da toda la información.
Felicitaciones por el trabajo realizado. Te esperamos en la próxima clase de Aprendo en Casa con la básica alternativa. Y ya lo sabes, si conoces a personas con más de 14 años que no han terminado su primaria o secundaria, invítalo a comunicarse con el SEBA de la localidad. Porque recuerda, para la EVA, nunca es tarde para aprender. Yo me quedo en casa de forma segura. En esta situación de emergencia, las tareas del hogar y de cuidado no deben recaer únicamente en las mujeres. Todas y todos podemos encargarnos de las labores de la casa y de cuidar a niños, niñas, adultos mayores y enfermos que lo necesiten. Recuerda, al coronavirus también le ganamos con responsabilidad, solidaridad e igualdad. Perú está en nuestras manos. Aprendo en Casa. Con la básica alternativa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.